Bienvenidos a la consulta de psicoanálisis de Virginia Valdominos en Alcalá de Henares. Este es un curso de introducción al psicoanálisis. Es para todas aquellas personas que deseen introducirse, que deseen entrar, conocer, comenzar a conocer acerca de los conceptos de la ciencia psicoanalítica. Aquellas personas que deseen aproximarse al estudio de lo inconsciente, que es el concepto teórico en torno al cual se estructura y se produce y se instrumenta la técnica psicoanalítica. Mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, cuya sede se encuentra en Madrid, en la calle Princesa número 13, primero izquierda, en España. Antes de nada, quiero decirles que la Escuela de Psicoanálisis es un referente mundial en materia de psicoanálisis. El Grupo Cero nace hace más de 40 años en Buenos Aires y desde hace 40 años, 41 para ser más exactos, llega a Madrid y se ocupa de la formación de psicoanalistas en todo el mundo, así como del cuidado de la salud mental de la población. El psicoanálisis como ciencia nace en el año 1900, cuando Sigmund Freud escribe La interpretación de los sueños. Freud había trabajado antes y había escrito otros trabajos derivados de su labor terapéutica y médica, pero decimos que el psicoanálisis nace en 1900 como ciencia porque es en la interpretación de los sueños donde se describen por primera vez los tres pilares que debe de tener toda ciencia, esto es, el objeto de estudio del psicoanálisis, el concepto teórico, el método del psicoanálisis y su técnica. El objeto de estudio del psicoanálisis, el concepto central de la teoría psicoanalítica es el inconsciente. El método que va a utilizar el psicoanálisis para poder llegar a producir el inconsciente es el método de interpretación-construcción. Y la técnica desarrollada y utilizada por el psicoanálisis es la asociación libre en transferencia. Tanto método como técnica se derivan del concepto teórico. Esto es, un concepto tan novedoso que produce tanta ruptura o produjo tanta ruptura en el campo científico en el momento de su producción, requería de un método y una técnica propios que permitiesen aprehender ese nuevo concepto. Lo inconsciente es un concepto teórico, sí. Es ese concepto central en la teoría psicoanalítica que sobredetermina las relaciones entre el resto de conceptos teóricos. Pero no solamente eso, lo inconsciente va a ser un instrumento de trabajo para después ir a trabajar, para después ir a producir el inconsciente del paciente, de cada paciente, puesto que cada paciente tiene que hacer un trabajo para poder producir su propio deseo inconsciente. El inconsciente tiene unas características peculiares, particulares, especiales, que por eso se requiere un método y una técnica apropiadas para saber de él. Estas características, aunque vamos a ir conociéndolas a lo largo del curso, se pueden resumir en que lo inconsciente no tiene tiempo o es un tiempo diferente al tiempo del reloj, al tiempo cronológico. El inconsciente va a tener un tiempo diferente. No juzga, no calcula, solo le interesa transformar.
El inconsciente no está en ningún lugar, ¿no? Es un concepto teórico. Y después, si queremos ir a analizar un sueño o a psicoanalizar a una persona, ¿no? Vamos a tener que producir, y es esa precisamente la tarea del psicoanálisis, el deseo inconsciente de ese paciente, que tiene que ver con su historia de deseos. Los seres humanos estamos implicados en todo lo que nos pasa, ¿de acuerdo? Somos sujetos de lo inconsciente. Y nuestro deseo está implicado en todo lo que nos pasa en nuestra vida. Hace ya más de un siglo, por tanto, que el psicoanálisis descubre que los sueños tienen sentido, ¿no? También sabía desde hace un siglo que los síntomas, que la patología tiene un sentido. Freud se daba cuenta que cuando las pacientes o sus pacientes llegaban a su consulta, le contaban, entre otras cosas, sus sueños. Por eso Freud comienza a pensar que los sueños también tienen un sentido y que debe tener que ver con eso que les pasa a los pacientes que les ha llevado a enfermar. Este descubrimiento le va a permitir a Freud generalizar todo su descubrimiento en relación con la estructura y el funcionamiento del aparato psíquico a través de los sueños. ¿Por qué? Porque soñamos todos. Así, nadie podría decirle que eso que Freud estaba descubriendo y de lo que también se estaba sorprendiendo, porque Freud era un médico neurólogo racionalista, pues eso que también a él le sorprendía, eso que estaba descubriendo que era el inconsciente, podía generalizarse a todo el mundo. No solamente tenían inconscientes sus pacientes enfermos, no solamente tenían inconsciente las personas que venían a su consulta con un síntoma patológico, sino que todas las personas soñamos. Por lo tanto, todas las personas tenemos inconsciente. Una de las primeras cosas que tiene que hacer Freud es reivindicar los sueños como fenómeno psíquico, porque a lo largo de la historia de la humanidad, los sueños que han merecido la atención de los seres humanos con gran fuerza, ¿no? Digamos que nos han llamado siempre mucho la atención, hemos intentado a lo largo de la historia explicaciones para poder comprender los sueños. Entonces, por ejemplo, encontramos las explicaciones de tipo mágico-animista, ¿no? Donde los sueños se producían por acción de un agente externo, un espíritu, un familiar fallecido, alguien que desde el exterior se metía en nosotros para comunicarnos algo, ¿no? Eso es una interpretación primitiva, mágica, animista de los sueños, que pasó en determinada época de la historia de la humanidad, que se explicaban así los sueños, pero no solamente es que pasó, sino que sigue pasando hoy en día en nosotros. ¿Por qué? Porque ninguna de las explicaciones que el ser humano ha producido a lo largo de la historia ha desaparecido, sino que continúa en nosotros. Por eso a veces uno puede sorprenderse y ver a un allegado, a una persona cercana, explicándose un sueño de esta manera mágica y animista. También han existido las explicaciones religiosas acerca de los sueños. Recordemos el sueño de José y el faraón, donde soñaba con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y el onirocrítico lo interpretaba como que iba a haber 7 años de abundancia seguidos de 7 años de escasez. Y no faltan tampoco los ejemplos de las interpretaciones premonitorias de los sueños. Por ejemplo, cuando Alejandro Magno, que siempre viajaba cuando iba a sus batallas con un onirocrítico, ¿no?, sueña con un sátiro realizando una danza triunfal, y su onirocrítico
lo interpreta como sátiro, ¿no? Tú ya es Tiro, ataca porque vas a ganar. Y Alejandro Magno conquistó la ciudad de Tiro, ¿no? Hubo una interpretación premonitoria del sueño. Su Oniro crítico lo interpretó como que su batalla o su ataque iba a ser exitoso. Freud tiene que, además, competir con la interpretación o con la explicación médica que había en el momento, en principios del siglo XX, ¿no? Donde se explicaban los sueños como un fenómeno puramente somático, fisiológico, biológico, ¿no? Producto de ondas o de funcionamiento cerebral. Freud, recordemos que era médico neurólogo, ¿no? Entonces, una de las primeras tareas que va a tener que hacer es separar lo que es lo psíquico de lo biológico, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace Freud primeramente es conquistar para el terreno de lo psíquico el fenómeno del sueño, ¿no? Y nos llega a decir, entonces, como primera hipótesis, el sueño es un fenómeno psíquico, es un producto del funcionamiento psíquico, del funcionamiento de nuestra mente. Esas van a ser las dos hipótesis que nos van a regir en esta primera clase. Primero, que el sueño es un fenómeno psíquico, que es un producto complejo, elaborado, resultado de un procesamiento psíquico de nuestra mente. Y segundo, que el sueño tiene un sentido. Esto es importante destacarlo porque las teorías científicas del momento, estamos en 1900, cuando se produce la interpretación de los sueños, despreciaban el sueño como fenómeno de estudio, no le prestaban atención, mientras que la sabiduría popular, bueno, pues sabe que los sueños tienen un sentido, aunque no sea capaz de interpretarlo, aunque no sea capaz de descubrirlo, pero sabe que tiene un sentido, ¿no? Entonces, el psicoanálisis se acerca, por esta parte, más a la sabiduría popular de que sabe que el sueño tiene un sentido, pero va a desarrollar el método científico del estudio de los sueños. Recordamos, no porque los sueños le interesen especialmente, sino porque los sueños son la vía regia de acceso a lo inconsciente, es decir, el prototipo de producto, efecto elaborado por un procesamiento inconsciente mientras dormimos. Como toda ciencia, el psicoanálisis tiene una pretensión de ampliar su conocimiento acerca de los fenómenos que estudia para poder comprenderlos y para poder, bueno, pues, gestionar, controlar mejor el funcionamiento de nuestro psiquismo. Por tanto, la primera tarea que se propuso el psicoanálisis es averiguar acerca de este sentido de los sueños. Hay otros fenómenos también psíquicos, productos de una elaboración psíquica, que tradicionalmente o históricamente han sido despreciados por la ciencia y que el psicoanálisis va a tomar para su campo de estudio, como son los actos fallidos, es decir, olvidos, lapsus, actos con final erróneo, equivocaciones, que también tienen un sentido. Comenzamos a hablar entonces acerca de las condiciones y las técnicas de la interpretación, que es el título de esta primera clase. Si yo en este momento empezase a comportarme de una manera absurda, incomprensible, fuera de lugar, que ustedes no comprendieran, lo primero que me preguntarían es: ¿qué haces? ¿Por qué haces eso? ¿Con qué tiene que ver? ¿Qué te ha pasado? Bueno, pues eso precisamente es lo que hacemos con el soñante cuando nos cuenta un sueño. Le preguntamos acerca del porqué de ese sueño. ¿Qué se le ocurre en relación con ese sueño? Esto es muy importante porque el objetivo que va a plantearse el psicoanálisis es que el soñante pueda llegar por sí mismo, con ayuda del analista, a descubrir
el sentido oculto del sueño. Sabemos que el soñante tiene un saber inconsciente acerca de por qué se ha producido el sueño, pero es un saber ignorado. El soñante ignora que posee ese saber. Con la técnica vamos a ayudar, vamos a producir que el soñante vaya hablando acerca del sueño y poder llegar a descubrir el deseo inconsciente que lo produjo. Por lo tanto, lo primero que le vamos a preguntar al soñante es acerca de ese sueño. ¿Qué ideas le vienen a su imaginación, a su mente, acerca de ese sueño? Le vamos a interrogar, porque en la cabeza del soñante no podemos entrar. No podemos abrir la cabeza para ver lo que ha soñado, entre otras cosas porque el sueño no está ahí. Pero sí le podemos preguntar. Y ese es el nuevo nivel de objetividad del psicoanálisis. Al psicoanálisis no le interesa el sueño soñado, sino el sueño contado por el paciente. Así que deberá ser el propio soñante el que nos va a decir qué significa su sueño. En un principio lo va a desconocer. El sueño tiene una apariencia absurda, no posee ni maneja las herramientas para poder interpretarlo, pero sí que nos va a poder ir dando información acerca de los elementos del sueño que nosotros le vamos a ir presentando para que aporte las primeras ideas, las primeras pensamientos que le surgen en relación con esos elementos que le vamos presentando. Hemos dicho que el sueño es un fenómeno complejo, es un producto complejo, es decir, va a estar constituido por diferentes elementos. Por lo tanto, el análisis del sueño también lo vamos a tener que ir haciendo, fragmentándolo y dándole al soñante estos elementos para que vaya hablando sobre ellos. Una de las primeras complicaciones a las que nos vamos a enfrentar es que el soñante dice que no sabe lo que significa su sueño. Obviamente nosotros ya sabemos que él no sabe o ignora que sabe. Pero aún así le vamos a insistir que nos diga qué se le ocurre sobre esos elementos, qué se le ocurre sobre ese sueño. Bueno, de esto de esta segunda hipótesis acerca de que el soñante sí sabe sobre el sueño, pero lo ignora, bueno, ya tenía datos Freud de esto, ¿no? Porque Freud había estado trabajando previamente con Bernheim, que utilizaba el método hipnótico para hipnotizar a sus pacientes. Entonces Freud había asistido a experimentos donde Bernheim hipnotizaba a los pacientes y en estado de hipnosis les inducía determinadas alucinaciones, determinadas sensaciones, etc. Después, cuando las pacientes despertaban, les interrogaba acerca de qué recordaban de aquella situación. Y bueno, el hecho era que las pacientes no recordaban nada. Sin embargo, cuando Bernheim les insistía y les decía, sí, algo tenéis que recordar, es imposible, porque no tenían que recordar algo de la situación, es imposible que no recordéis. Ahí las pacientes ya empezaban a dudar, a vacilar en su negativa y pronto empezaban a dar datos hasta que llegaban a una reconstrucción lo más exacta posible cada vez de lo que había acontecido, de las inducciones que se le habían hecho durante el estado hipnótico. Así que Freud ahí se da cuenta, ya lo había vivido, que puede haber determinado conocimiento y saber en nosotros que no es que haya desaparecido, sino que es inaccesible para nosotros en un determinado momento, por ciertas circunstancias que ya iremos viendo. Como esto lo sabía porque había acontecido en la hipnosis, Freud dice, en el sueño
debe pasar lo mismo. Hay determinado saber inconsciente al que la persona no puede acceder. No podemos decirle a la persona que nos revele el sentido del sueño, por tanto, porque no puede acceder a él, pero sí le vamos a ir diciendo que asocie libremente, que aporte todas las ideas para llegar a ese sentido. Hay casos en que la persona, como le pasaban a estas pacientes hipnotizadas, dicen que no recuerdan nada del sueño. Se les puede insistir, porque cuando insistimos empiezan a aparecer material. Puede ser una frase, puede ser una imagen, puede ser una sensación, puede ser un olor, una música, ¿no? Algo va a aparecer que nos permita a partir de ahí continuar, ¿no? Con esas ocurrencias espontáneas para realizar el análisis del sueño. Muy comúnmente el soñante nos hace partícipes de algo que le aconteció en el día inmediatamente anterior o en los días anteriores, lo que habitualmente conocemos como el resto diurno, que suele aparecer en todos los sueños, y es que toma algo del día anterior o algo de la realidad, ¿no?, para constituir el sueño o para comenzar a partir de ahí la asociación libre sobre el sueño. Cuando le interrogamos al paciente acerca del significado del sueño, las primeras ideas que le vienen a su mente son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos van a marcar el camino a seguir en lo que es el análisis del sueño. No es casualidad que sean esas las primeras ideas que aparecen en su mente o en su imaginación, ¿vale?, sino que están en una relación especial con los contenidos a los que queremos llegar. ¿De acuerdo? No existe la casualidad psíquica en el psicoanálisis. No existe la casualidad psíquica, sino que hay una sobredeterminación inconsciente de los productos y de los efectos entre los que se encuentra el sueño. Para explicar esto de la importancia de la primera idea y de que no es casual, Freud nos trae un ejemplo muy interesante acerca del caso de un joven cliente de Freud que dudaba acerca de esta cuestión de la arbitrariedad o la sobredeterminación de estas ideas espontáneas, de estas ocurrencias espontáneas. Entonces Freud le hace un experimento para demostrarle que no es casualidad, ¿no? Y le dice que piense. Freud sabía que este hombre era muy mujeriego. Entonces le dice que piense a ver cuál es el primer nombre de mujer que le viene a la cabeza. Freud esperaba que este hombre iba a tener pues una gran cantidad de ocurrencias y que la dificultad sería decidirse por uno de esos nombres. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que este paciente se olvidó, no recordaba ningún nombre de mujer en ese momento del experimento. Aparentemente esto era un fallo del análisis, pero Freud le dice, un fracaso, ¿no? Pero Freud le insiste, a ver, intenta recordar un nombre de mujer. Y entonces el cliente dice el nombre Albina. Freud le interroga y le dice que diga lo que se le ocurre acerca de este nombre de mujer, Albina. Si es una mujer que conoce, si le recordaba a alguien. Y entonces el cliente se queda enmudecido, dice que no le viene ningún recuerdo, no asocia nada. Freud, frente a este aparente fracaso, se da cuenta de que no era un fracaso, sino era un éxito analítico total. Y nos explica por qué. Este paciente, muy rubio, había sido bromeado varias veces por Freud, que le había dicho a lo largo de sus sesiones que parecía albino. Además, en los últimos días de trabajo, tanto Freud como el paciente estaban hablando, elaborando
analizando acerca de la parte femenina de la constitución de la personalidad de este paciente. De este modo llega el doctor Freud a la conclusión de que esa Albina que le venía a la cabeza como primer nombre a este paciente realmente era él mismo. Con los nombres propios, cuando olvidamos un nombre, vamos a ver que si permitimos al paciente asociar y hablar, rápidamente vienen a su mente nombres sustitutivos que, si asociamos sobre ellos, podemos llegar mediante rodeos al nombre olvidado. Freud nos pone un ejemplo de este género. Un día se olvida de un pequeño país que está situado en la Riviera, se olvida de su nombre, ¿no? Y sabe que la ciudad más conocida de este país es Montecarlo. Se decide a recordarlo y cuál es el nombre, pero no lo encuentra. Todos sus esfuerzos resultan vanos. Para conseguir llegar al nombre olvidado, empieza a hacer como un recuento de todas las cosas que se le ocurren, ¿no? Sobre ese país, y piensa en el príncipe Alberto, en la casa de Lusignan, en los matrimonios del príncipe Alberto, en su pasión por la oceanografía y en otras muchas cosas que están relacionadas con ese país, de cuyo nombre no se acuerda. Todo en vano, no consigue llegar al nombre. Deja de reflexionar y decide entregarse a la asociación libre, a la libertad de pensamiento, a dejar que vengan a su cabeza libremente todas las cosas que debe existir alguna relación con ese nombre olvidado. En cuanto empieza a aplicar esta técnica, aparecen en su nombre rápidamente, suceden en su pensamiento rápidamente varios nombres, que son Monte Carlo, Piamonte, Albania, Montevideo y Cólico. Bueno, en esta serie de ideas rápidamente su atención se pone en el nombre Albania e inmediatamente después aparece en su mente el nombre Montenegro. Debe ser, dice Freud, por el contraste entre blanco y negro. Observa después, y ahí se da cuenta, que 4 de los nombres sustitutivos que han aparecido en su mente para tapar, digamos, el nombre olvidado, llevan la sílaba mon. Monte Carlo, Piamonte, Montevideo y Montenegro. Y ahí, en ese preciso instante, recuerda la palabra olvidada, Mónaco. Este ejemplo es para mostrar que todos esos nombres sustitutivos fueron derivados del nombre olvidado. Y al mismo tiempo descubre la razón por la que se había olvidado del nombre de Mónaco. La palabra que había ejercido una función inhibidora había sido München, que es la versión alemana de Mónaco. Conclusión. Las ideas que aparecen aparentemente de manera casual, de manera espontánea, ¿no?, en nuestra mente, cuando planteamos al soñante, en la mente del soñante, cuando le planteamos que los elementos del sueño y que asocie sobre ellos, no son aleatorias, sino que forman parte de un conjunto. Es decir, todas las ideas que se relacionan con un elemento del sueño están sobredeterminadas, se hallan bajo la dependencia de determinados complejos, es decir, conjuntos de ideas e intereses saturados de afecto cuya existencia, cuya intervención permanece ignorada, es decir, inconsciente. Freud dice, es como si todos los síntomas estuvieran siendo tejidos en el mismo telar. Pero además, todas las ocurrencias que se le van ocurriendo
al soñante acerca de estas primeras ideas, todas están enlazadas de alguna manera y sobredeterminadas por ese mismo conjunto de pensamientos inconscientes. Otro ejemplo muy interesante que nos trae Freud es el de un cliente suyo, extranjero, le invita a tomar un vino que había probado en diversas ocasiones anteriormente y le había parecido excepcional. Cuando llegan al café donde Freud va a ser invitado, había sido invitado, el cliente se ha olvidado del nombre del vino. Sorprendido Freud, le pregunta que diga a ver qué se le ocurre para poder llegar al nombre. Después de oír una larga serie de nombres sustitutivos, Freud deduce que el olvido era efecto de una inhibición ejercida por el recuerdo de una tal Eduvigis. Y cuando se lo comunica a la persona que le invitó, éste lo confirma, que la primera vez que había bebido ese vino era con una mujer que se llamaba Eduvigis. Inmediatamente, cuenta que se acaba de casar en un matrimonio muy feliz y no recordaba con gusto nada de aquella época anterior de su vida a la que pertenecían estos recuerdos de Eduvigis. Esto que es posible con el olvido de un nombre, también lo es cuando queremos interpretar un sueño. Debemos poder hacer accesibles todos los elementos ocultos e ignorados con ayuda de asociaciones enlazadas a la sustitución tomada como punto de partida. Las asociaciones enlazadas a un elemento del sueño son determinantes tanto para este elemento como para su término inconsciente. Y hasta aquí la primera clase del curso de Introducción al Psicoanálisis. Continuaremos en la clase 2 con la diferencia entre contenidos manifiestos y contenidos latentes del sueño.